Hoy el presidente López Obrador, ya con un poco más de información también, porque la conferencia de prensa de ayer por la mañana fue muy a bote pronto de cuando se publicó el texto de Tim Golden. Y yo le resto mucha potencia a lo de... No la menosprecio ni mucho menos, pero ella, eso es un argumento que ella siempre ha dicho a Anabel Hernández. Es algo que no tenía pues su columna tanto peso como lo que tenía el texto de Tim Golden. Pero es casi la misma información, Alejandro. Sí, claro, no, claro. Igual, pero fíjate cómo. Inside Crime tiene también... son las manos de la... Sí, nada más que fíjate cómo pesan distinto. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por eso yo digo... O sea, el de Tim Golden Si hubiera salido la columna sola de Anabel, no hay bronca. De hecho, salió. Es otra columna. Sí. ¿No? Otra columna Sí. con esa tesis. Que se vale, pues está bien. Digo, no se puede quejar de que no tiene libertad de expresión, pues puede hacerlo perfectamente. Pero el asunto es que ayer en la mañana habían pasado apenas unas horas y no todo mundo trajo la información en su portada. Y no todo mundo la potenció, a pesar de que se convirtió de inmediato en tema de las columnas. No, y además, Alejandro, tenías que leerlo en la noche mismo. Ayer en la mañana no traía toda la información, se le notaba, ¿no? El presidente. Y es normal, pues había salido ya en la noche el texto. Pero hoy en la mañana ya trae la información, midió 3 reacciones, entre otras 2 muy importantes. La de Mike Vigil, que a mí me pareció muy importante porque habla de una desavenencia al interior de la misma DEA, un enfrentamiento, digamos, sus propias grillas de grupos, que, por cierto, mañana Radicales ahonda sobre este tema, ahorita le vamos a platicar. Pero yo lo sentí ya hoy, se le subió un poquito el rubor y lo sentí ya más indignado, en el plano de la indignación. Eleva el tono contra el gobierno de Estados Unidos y sí les dice con mucha claridad: no hay pruebas, ¿verdad? Entonces exijo que se me ofrezca una disculpa. Y el argumento es muy redondo. ¿Cómo te puedes sentar tú con un presidente al que por debajo le llamas narco? Espérate, y sin pruebas. Espérate. O sea, ¿cómo se pueden sentar Biden y el presidente López Obrador a platicar sobre temas de la relación bilateral y que la migración y que el fentanilo, que no, si de entrada, desde por abajo, operas en contra de ese mismo con el que tienes enfrente, intentas descalificarlo, intentas restarle fuerza, filtrando por debajo de la mesa cochinero, ¿no? Sin comprobar. Y luego quieres sentarte con él a hablar de esos mismos temas que por abajo le estás presionando. Entonces le dice el presidente: espéreme, pues no me puedo sentar yo con un presidente a hablar un tema que de antemano ya se discutió por ellos, por debajo con lodo, por debajo de la mesa. Bueno, hoy claramente dice: tiene que haber una disculpa. Sí, dijo el presidente López Obrador por la mañana: yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. También el presidente criticó al periodista Tim Golden, que es muy elogiado y que él mismo finalmente ya reconoció que no tiene la información y dijo que debían darle el premio a la calumnia. Creo que se excedió cuando el presidente dice le llama se me fue la palabra, pero ¿en qué sentido? No, ¿cómo definió a Tim Golden? Un mercenario, le dijo. Así lo llamó. Híjole, el presidente es muy López, duro, pero López, a ver, López Obrador. Sí lo oí, pero a ver, si te pones en su lugar, o sea, mañana sale un desgraciado que te acusa a ti de narco,
Ponte en su lugar, independientemente de que seas el presidente de México o más bien, porque eres el presidente de México. Te dicen, no, usted es un narquillo. Además se anda vendiendo por $2 millones. Hasta el dato de los 2 millones es ridículo. Pero bueno, hasta por $2 millones para que le financien un plantón. Claro que te enciende, ¿no? Sí, pero finalmente el argumento del presidente es tal como tú lo señalas, Alejandro. A ver, ¿cómo tú me estás arrojando pedradas y me golpean la espalda y de pronto esa persona que es agredida se da la vuelta y el otro dice, pues vamos a sentar a negociar todo, migración, comercio, tráfico de drogas y de armas? Dice, no, así no se hacen las cosas. Y así lo dijo el presidente, en efecto, en un tono todavía de mayor intensidad a la del día de ayer. Escuchemos. Es como ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba. Y es periodista famoso de los premiados. Para mí deberían de darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. Pero ¿cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Pero ya me estoy excediendo en contra de él, porque no es, como dije ayer, él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así, en abstracto, que no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia. Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien, sí, de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. No, esto, ¿para qué vamos al formalismo? Sería como presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México. Ellos saben. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento?
No sé quién. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de migración y vamos a estar hablando, ¿sí?, de combate a la droga y del fentanilo? Sí, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién? Pero bien armado. La señora esta Anabel Hernández, que está más vinculada a las agencias extranjeras que nada. Y Carmen Aristegui también siguiéndole el juego, ¿no? Y estos mexicanos a favor de la corrupción, Claudio X González, que reciben dinero del Departamento de Estado, que eso también ya deberían de aclararlo. ¿Cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es injerencismo. México no es colonia de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, soberano. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque no había autoridad moral en los presidentes. Un presidente que llega mediante el fraude, ¿qué autoridad puede tener? Sí, pero a mí me eligieron los mexicanos, un voto libre, secreto. Además, ¿cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Es la máxima del AMPA del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Que calumnia que algo queda, porque eso sí, se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Entonces sí hacen daño. Y vamos a esperar. Sí, es un tono distinto al de ayer. Sí. Es un tono de reclamo y de indignación. A ver, no solamente es mentira, sino que es una mentira que viene desde los que te dicen que son sus amigos. Espérate. ¿Cómo de que quieres que me siente a negociar contigo temas de narcotráfico y luego por debajo me echas, iba a decir la palabra fea, pero voy a decir lodo? Espérate. Es que, y además, Alejandro, es muy clara la falta de pruebas. Por eso, desde antenoche, ¿quién es el testigo? Pues es un mentiroso, utilizado como mentiroso por otros mentirosos, nada más que mentirosos criminales, Felipe Calderón y Genaro García Luna. Carajo. Y la Fiscalía de entonces, la Procuraduría General de la República de entonces. Desde que uno lo platicamos, pues a ver, un testigo y luego otro personaje que no apareció. Claro, aquí hace falta un personaje que hable, Alejandro. Hace falta que hable un personaje. Ya hablamos con Nico ayer.
Nicolás Mollinedo. Sí, pero falta Mauricio Soto Caballero, que es al personaje al que también le ofrecen, fíjate, en las prácticas de la DEA, $5 millones para engancharlo. Inicialmente este personaje acepta, según la información difundida en el reportaje de Golden, y lo cablean, inclusive le ponen micrófonos para platicar con Nicolás Mollinedo. Nicolás Mollinedo dice, bueno, que saquen las grabaciones. Pero este personaje sí requiere que hable. Y si no quiere hablar, él debe saber que va a generar la duda de que por él está esta campaña. Así es. Entonces, este personaje que todavía, hace no mucho, en 2020, 2021, andaba formando un partido político junto con Nicolás Mollinedo. Se presenta como empresario y sí lo es, bueno, contratista del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, no habla. ¿Por qué no habla? A lo mejor por ahí lo van a atorar, Alejandro. Sí. Y porque el que calla otorga, de entrada. A ver, porque al final, Álvaro, lo que nosotros argumentábamos era desde ayer. A lo mejor sí hay dinero del narco en las campañas. O sea, que el narco quiera meterle ahí localmente, le meta dinero, etcétera. A lo mejor si intentan alcanzar a López Obrador y por ahí se acercan a los que andan en su entorno para comprarlos, para meterle, ¿no? Para tratar de dañarlo, etcétera. Entonces, por eso era importante que saliera su ex chofer. Claro, Nicolás Mollinedo. Ayer, aquí. Por eso era importante, hay alguien que está desaparecido, que no puede salir. Por eso es importante que salgan los que están señalados en ese reportaje directamente a decir, oigan, espérenme, a mí me están metiendo en esto. Pero si te callas, entonces, pues ahí huele mal. Sí. Digo, el enojo del presidente es ¿por qué me manchan a mí? ¿Por qué me manchan a mí? El enojo del presidente es, digo, él dice, no, pues, ¿por qué manchan al presidente? No, es a él también. Es a él también, porque yo no voté por un presidente necesariamente, sino por un personaje que pudiera asumir una posición en su momento, ¿no? O sea, con un personaje que me convenciera su trayectoria, pero estamos hablando de individuos, de hombres, de mujeres, ¿no? Que deben cuidar su reputación, que deben cuidar su entereza. Y yo no tengo duda de que haya... Si la DEA dice en ese texto que quería corromper al entorno de Andrés Manuel López Obrador, había un proyecto. Fíjense, el reportaje es sobre 2 millones supuestamente de dólares que entraron en 2006. En 2006. Bueno, la DEA traía 5 millones de dólares, dice el reportaje. En 2010. En 2010, para ver a quién compraba del Así entorno de López Obrador, para ver si lo derrumbaban. A López Obrador, 5 millones de dólares. ¿Cuánto es 5 millones de dólares? Es mucho dinero y se va a pantallar alguien que tiene una moral flaca, que tiene que puede dejar su ética tirada en la banqueta y agarrar dinero. Para alguien que defiende, cuyo único principio es defender, que sabe que está vulnerable y que quisieran destruirlo si él cometiera un error, pues no tiene ni siquiera valor 5 millones, es nada. ¿Me entiendes? Oh. Por eso el enojo lo entiendo. Es el Departamento de Estado el que tiene que disculparse y es el que el presidente tiene que saber y es Washington. A ver, ¿tú crees? Porque también aquí es muy importante cuál va a ser la conducta de Joe Biden y del Departamento de Estado de Estados Unidos. A ver, el Departamento de Estado de Estados Unidos va a recibir Mayorkas, que es el secretario de Estado, va a recibir a Xóchitl Gálvez
en esta visita de 6 días, sin haberle dado respuesta a la exigencia que está formulando el presidente de México, porque eso sí va a ser una señal importante de si el gobierno de Biden respeta la soberanía y al gobierno de México como su vecino y como su socio. Si no lo hace, si prefiere recibir a la candidata de la derecha, también envía un mensaje. Y el mensaje que va a enviar es que Estados Unidos está dispuesto a meterse como sea en contra del presidente López Obrador. Por eso, guardando todas las proporciones, ayer Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, decía, es que, primero, no solamente no hay pruebas, se trata de un ataque personal al presidente López Obrador de parte de la DEA. Y tercero, las consecuencias que esto tiene y tendrá para la relación entre los dos países. ¿Qué significa? También lo dijo el propio Mike Vigil ayer. No es solamente que durante el gobierno del presidente López Obrador haya un freno a la actividad de la DEA en México, sino en el siguiente gobierno. Y esto, por supuesto que hay que dimensionarlo así, porque, bueno, ya el día de hoy, Alejandro, la propia Claudia Sheinbaum habla de cuál será la posición que ella tiene hoy, pero cuál será la posición que asuma como presidenta de la República. Ese es el tema. Ese es el asunto. Es una continuación de, ¿saben qué? Por eso está también la posición tan ruda de la DEA, de esa parte de la DEA, porque lo que están viendo es que les van a dar otros 6 años de caldito frío allá en la frontera. O sea, les van a dar su caldito frío a los agentes de la DEA porque no los van a dejar meter. Digo, seguramente han de hacer 1000 operaciones aquí en México. Eso no me queda ninguna duda. Y se han de meter y han de tener comprados y metidos y con sus satélites de que oyen una mosca cuando se come un grano de azúcar, ¿no? O se posa en un saco de pus. Se posa en un saco con pus, ¿no? Seguramente tienen todos esos aparatos, pero oficialmente no son bienvenidos los agentes de la DEA aquí. Y deben avisar cuando estén trabajando aquí. Así es. Porque sí los hay, pero deben informar qué hacen. No solamente los de la DEA, todas las agencias, incluyendo la CIA, que siempre mete las narices en México, en todo, siempre. Entonces, por eso es relevante lo que también hoy hace la candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum, ante este asunto, y escuchémosla. Bueno, en el primer caso pues van a ser las y los estadounidenses quienes decidan quién va a ser su presidente. Ahí, como siempre, nosotros respetamos la decisión de cualquier pueblo y es una decisión de ellos. Lo que en este momento y como presidenta, pues no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía nacional ni que se utilice a los mexicanos y mexicanas como parte de un proceso de campaña denigrando a México. Nosotros queremos, y así se ha sostenido ahora, por primera vez desde hace muchos años, una relación de iguales. Nosotros somos el primer socio comercial de los Estados Unidos ya, y es una relación de iguales, no puede ser una relación en donde ellos se crean mayores que México. México es un gran país con una riqueza cultural y una riqueza económica, y los mexicanos y mexicanas somos muy trabajadores y nunca vamos a permitir ni que se vulnere la soberanía ni que nos traten como alguien que no es igual a ningún otro país.